Muy buenas tardes, O muy buenos días o buenas noches. dependiendo del horario en que nos estén viendo. Bueno, primero que todo, bienvenido a nuestro blog de ciencia. Acá estamos con Ivo Vergara y quien les habla, Daniel Tapia. Y vamos a analizar los fenómenos de polarización y de los colores. Estos fenómenos los vimos en el laboratorio, las experiencias del laboratorio, no recuerdo el número, 4 y 5, 4, 5, 3, 4, bueno, no al recuerdo. final son dos laboratorios que vamos a estar experimentando. Ujú. El primero corresponde a ser el de polarización. Y lo primero que tenemos que pensar en respecto a dónde siempre escuchamos polarización, generalmente se atribuye a electromagnetismo y cosas así, pero como estamos viendo de luz, la polarización de luz la vemos en ejemplos un poco más cotidianos. Por Ujú. ejemplo, Los vidrios de los autos los vidrios polarizados. polarizados, porque nosotros no podemos ver el interior de los autos, pero sí desde el interior del auto podemos ver el exterior. Algunos edificios también tienen este tipo de vidrios. Yo, En el área de la fotografía se ocupan también lentes también, como polarizados. lo que vimos también en el laboratorio. Ujú. Bueno, primero recordar desde el comienzo lo que la luz es. Y la luz es una onda electromagnética. Ujú. Esto lo podemos ver de la siguiente forma. Por ejemplo, la luz viaja hacia este sentido y en este sentido tiene su campo eléctrico y su campo magnético. Ujú. Esto se va yendo así, 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 pero van todas en la misma dirección. Exacto. Entonces, el fenómeno de polarización nos va a mostrar lo siguiente. Acá tenemos la luz en una misma dirección, pero con diferentes sentidos de su campo eléctrico y campo magnético. Esta llega a una placa polarizadora y esta placa polarizadora selecciona ciertas ondas para que puedan pasar algunas y otras no. Claro. Esto lo podemos ver un poco más analógico con este siguiente video. Algo así como lo que va a hacer el humano ahí es lo que haría el polarizador, en este caso con la luz. Sí, aquí por ejemplo, Hay ejemplo, ahí vemos que la luz que no tiene la misma dirección que este polarizador requiere, no pasa. ¿ven? Entonces el polarizador en este caso, que sería esta plataforma, vendría con este cierto frente que dejaría pasar a la luz que se mueve a ese espacio, Claro. o a esa dirección. Pero por ejemplo acá nuestro amigo chino Lo trató logró. de llegar a ese ángulo, a esa posición, pero no lo logró. Si lo analizamos dentro del marco de la luz, quizás sea una onda que viene, digamos, Puede ser, con los mismos espacios o rendijas que permite el polarizador, pero que no lo logra. claro. Como podría ser esa quizás, o Esa una que esté un poco más inclinada hacia acá. también. Cosa que cuando llega el polarizador, esta no va a pasar, solo va a dejar pasar estas que son aquí verticales. Cabe destacar que las que pasan, netamente el campo eléctrico es el que se ve afectado aquí. Como bien aquí lo muestra la imagen, Ujú. el resultado que tenemos aquí es el campo eléctrico pasando, no así el campo magnético. No, el campo magnético estaría de forma perpendicular. Ujú. Sin embargo, acá la imagen no lo toma en cuenta, pero sí tenemos que tener en consideración de que si existe un campo eléctrico de una carga que está en movimiento, sí o sí va a haber un campo magnético. Entonces, por ejemplo, si tomáramos esta misma imagen y tomáramos este polarizador y lo empezáramos a girar, lo que nos daría la luz polarizada serían los otros frentes, los que Claro. están más diagonales, horizontales, u otros casos. Claro, dependiendo del ángulo que nosotros tengamos, va a ser el ángulo de luz que pasará. Lo podemos ver, por ejemplo, en el siguiente video, donde giramos una lámina polarizadora, digo, Ujú. y se va viendo qué luz pasa y qué luz no puede pasar. No puede pasar, exacto. Porque a diferencia, por ejemplo, de la situación anterior que nombrábamos de la luz del sol, en cierto caso, acá tenemos que el frente de ondas que vienen desde la pantalla del computador Ujú. vienen todas en la misma dirección y todas tienen la misma dirección de campo eléctrico y de campo magnético. Claro. Entonces lo que hace acá, al estar girando esta lámina, cuando está de forma vertical, van a pasar, van a pasar todos estos frentes de onda. Sin embargo, Claro. cuando está de forma horizontal, no van a pasar. Digo, no, de forma Es como inclinada, diagonal, claro. diagonal. De forma De forma diagonal no van a diagonal pasar, es donde porque no van a tener este tipo de rendija en la cual van a Claro. poder atravesar. Ahí se puede. Esto lo hicimos en el laboratorio con unos filtros polarizadores que podíamos ir variando el ángulo cuando lo movíamos. Y también lo hicimos frente a la pantalla del computador. Hicimos algo similar a esto, pero
era con un instrumento como hecho para eso, no con la lámina girándola, sino que con el mismo polarizador podríamos ir girando el filtro y íbamos viendo cuándo veíamos la pantalla y cuándo no, se apagaba. Era bastante impresionante, la verdad, eso. Sí, nos llamó Pero mucho la era atención, como que se apagaba la pantalla. de verdad. Y en otros casos, por ejemplo, en algunos celulares, en vez de apagarse la pantalla, en la pantalla tendía a cambiar como su coloración. Claro. Iba del rojo al azul. Ujú. Y a veces pasaba entre medio por el el color real que tenía la pantalla, Claro. que era el blanco. ¿Qué más podemos hablar acerca de la polarización? Vimos una piedra súper importante también en La calcita. la calcita. Ocurrió un fenómeno súper extraño en la calcita. Ocurrieron como unas refracciones así múltiples, hasta dobles. También podemos apreciarlo en un video que hay por aquí, como lo que ocurría. Y también existe polarización con la calcita. Por ejemplo, ahí vemos que están ocurriendo unas refracciones que hacen que veamos esto así como doble o triple. La imagen se ve como deformada. Igual, permíteme un poco. Acá dice un concepto bastante importante que dice Refringencia. Birefringencia. Disculpen por mi mala comprensión de lectura. Pero a lo que va esta palabra, nos dice que existe una doble refracción de la luz dentro del objeto. Claro. Que es lo que podemos apreciar cuando pasamos la calcita sobre el texto. Sí, porque podemos ver al menos tres veces la misma letra. Vemos la original y sus dos refracciones. Claro. Lo mismo pasa aquí con la carita. Aunque igual yo creo que cuando la van variando, la van girando, digo, varía la posición que vemos esta luz. Igual acá con la cara no se ve tan visible, sino por ejemplo ahora con este plano que aquí claro, plano es más apreciable la polarización. Porque al empezar a girar va a variar esos espacios de frente de onda que va a permitir. Entonces esa línea vertical la dejaba pasar de forma casi perfecta. Claro. En esa parte, claro, ahí se ve que la deja pasar casi la perfección, no así la línea horizontal. Cuando una variaba, la otra igual, pero una iba al polo de la otra. Y me refiero al polo de que en un caso se mantiene la línea totalmente no difusa, sino concreta. Como en el juego ese de los japoneses y el Tetris, las que cumplían con la forma solicitada, por así decirlo, por el polarizador son las que pasan. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir con respecto a este laboratorio? Que el fenómeno, por ejemplo, de polarización no es algo que solamente se remita a fenómenos eléctricos, sino también se remite a fenómenos ópticos. Claro. Y este fenómeno óptico no tiene que ver con cómo la luz interactúa eléctricamente con los objetos, sino con cómo la luz interactúa con el objeto y el objeto le da una permitividad al traspaso de la luz en él. Y esto lo podemos apreciar, como dijimos anteriormente, en varias aplicaciones, ya sea en los vidrios, en el área de la fotografía, como también en el área de investigación de la óptica. Se ocupa muchísimo los polarizadores en esos casos, para hacer como un filtro respecto a las ondas que queremos y las ondas que no, de luz. Exacto. Y ahora pasamos al siguiente laboratorio, que corresponde a ser el laboratorio de colores. Por ejemplo, siempre se nos ha tenido la noción de que la luz completa trae los colores todos mezclados, y que nosotros cuando reflejamos esa luz en un objeto, ese objeto nos da a entender de que es de ese color porque está reflejando un cierto frente de onda de tal color. Por ejemplo, las plantas, que son verdes porque reflejan el color verde. Claro. Pero ¿cuál es como la...? No es que solo refleja el color verde. Exacto. No, también refleja los demás colores, pero lo hace con una mayor intensidad en el verde. Y eso es debido a la pigmentación que tiene la planta, una propiedad como más intrínseca de la misma pigmentación, como dije, que en este caso sería la clorofila de las plantas, que permite que estas las veamos verdes. Exacto, porque por la noción que les decía yo, que esa es como la noción general que todos conocemos, tendemos al siguiente problema. Por ejemplo, si yo a esas mismas plantas verdes las ilumino pero solamente con una luz roja, ¿qué va a ocurrir? ¿Las vamos a seguir viendo verdes? ¿No las tendríamos que ver entonces? No, de teorías quizás no deberíamos verlas porque como son verdes van a reflejar el verde, pero como le estamos haciendo incidir un rayo rojo,
no tiene nada que reflejar. Entonces, ahí tenemos que romper el esquema. Ahí Claro. tenemos que buscar lo que nos decía Ivo, de que los objetos como tal van a tender a reflejar todos los colores. Por ejemplo, acá van a tender a reflejar colores, pero van a hacerlo con una mayor intensidad en algunos y en menor intensidad en otros. Por ejemplo, acá estos filtros están superpuestos unos de otros, de manera en que podemos ver que el amarillo, esa placa amarilla, va a reflejar todos los colores por sobre todo el amarillo, pero cuando ya está en una intersección con una placa que al parecer es El naranja. naranja, el color resultante es como un naranja más intenso. Entonces le está incidiendo toda la luz, pero lo que más se refleja es el color naranjo oscuro. Fíjense lo que pasa aquí cuando está el filtro rojo. Ya deja de ser naranja lo que vemos ahí, po. ¿Te fijáis? Ya pasa a ser un rojo. Y el amarillo de atrás ya también dejó de ser amarillo. Sí, Estamos viendo ahí un... Insisto, eso no quiere decir que esto no sea amarillo, sino que el filtro que está ahí es lo que nos está haciendo verlo rojo. Este de aquí que es verde, por ejemplo, miren lo que pasa con el rojo, se vuelve negro prácticamente. Y luego con un azul hace que el verde se oscurezca y aquí al medio, que sea como la intersección de todos estos, sea completamente negro. Igual voy a buscar un video ahora en cómo nosotros podemos ver este tipo de situaciones en algo más cotidiano. Y cotidiano voy a referirme a las personas que les gusta salir, les gusta la fiesta. Porque, por ejemplo, vamos a buscar al tiro. Claro. La situación ¿Dónde vemos luces de colores? donde vemos luces de colores. ¿A dónde podemos ver luces de colores, Ivo? Me imagino un lugar, escucho música. Ah, no sé, Escucho música. yo no le hago esas cosas, así que... Vamos a poner una disco. A ver, una disco... reggaetón. Reggaetón Chile 2018. Perdón mi tipo de búsqueda, pero así soy yo. 3018, casi. Ponele discoteca. Al parecer no nos sale nada. Bueno, pero a lo que voy, Luces. video luces. No había nada. Ya. Vamos a hacer algo que debíamos haber hecho en los videos anteriores, que era poner la pantalla completa. Claro, para que lo veamos. Aquí lo que vamos a ver es, bueno, hay un láser rojo, como dice, cuando estamos bailando ahí vemos a las personas rojas, ¿verdad? Ajá. No las Entonces, vemos con sus colores normales. Pero dependiendo de la chaqueta, por ejemplo, si alguien anda con una chaqueta blanca y le llega esta luz roja, vamos a ver la chaqueta completamente roja. sí, bueno, vamos a ver un rojo muy, muy, muy vivo, pero si por ejemplo esa persona anda con una polera azul, ¿qué debiéramos ver? Debiéramos Se ver veía algo casi negro. casi negro. Entonces, sigamos variando los ejemplos. Por ejemplo, ahora empiezan con esta luz verde. Bueno, ahora está azul. Pero supongamos que es una luz verde y yo estoy con una polera roja. ¿Qué es lo que se debiera ver? Como un estilo como de verde, pero como muy suave, Claro. tendiendo hacia el amarillo. Claro. Que al otro caso, por ejemplo, si lo analizamos en el azul, sigo con mi polera azul en la disco y me llega algo verde, una luz verde, lo que voy a ver va a ser un verde pero más oscuro. Claro. Esto lo vimos en el laboratorio con las bolitas de plasticina. Ajá. Habían bolitas de plasticina que trataban de emular el espectro visible y algunas que no tanto. Por ejemplo, recuerdo que estaba una rosada así, que bueno, el profesor lo que hacía era poner filtros, tenía una luz blanca, común y corriente, y veíamos las pelotitas de cada color que podemos apreciarlos nosotros. Y una vez que ponía el filtro, habían bolitas que se confundían. Que uno decía, uy, ¿cuál era cuál? Profe, esta es como naranja y al final el profe hacía el desafío de chuntarla azul. cuál era. Bueno, esto tiene una explicación. ¿Y a dónde va? Va por el espectro de luz. Aquí se los voy a dejar. Espectro de luz. De colores. Espectro visible por el ojo humano. Ya, nosotros generalmente
bueno, no generalmente, sino nosotros lo que vemos son estos colores. Ujú. Y la combinación de estos colores nos lleva a otros colores más y así sucesivamente. Claro. Lo que nosotros nombrábamos anteriormente, de que poníamos cierto objeto, le poníamos una luz, algunos se veían del color parecido a la fuente, pero otros que se veían negros se corresponde por este mismo espectro. Ujú. Por ejemplo, si yo tengo objetos que son el amarillo, este verde, el azul y el violeta, y lo ilumino con un rojo, el rojo no va a ser capaz de excitar los fotones de manera en que pueda darse una reflexión de manera óptima Ujú. para que yo pueda ver el objeto Claro. de su pigmentación. Sobre todo los colores que están más tirados para acá, Ujú. que son los colores que vamos a ver más oscuros. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos, como dijo Daniel, un filtro rojo y tenemos una bolita azul, no vamos a ver la bolita azul ni roja, la vamos a ver muy muy oscura. Ajá, No así, por ejemplo, si tenemos una bolita naranja o una bolita amarilla, la cual sí veríamos un poco más rojiza. exacto. Y si tenemos, por ejemplo, las mismas bolitas, pero ahora le pongo un filtro verde a la luz, Ujú. yo voy a ver los colores de las bolitas que estén con esta pigmentación. Claro, Pero en cambio las bolitas que tengan esta pigmentación yo las voy a ver demasiado oscuras con este filtro. claro. Ya, si ahora llego y pongo un filtro violeta, yo voy a poder ver los objetos de su respectivo color, Ujú. ya que no va a haber un objeto que lo vea negro, a menos que ponga una bola negra con luz ultravioleta, pero eso Claro. es obvio que va a ser negro. Ujú. Claro, eso es el fenómeno que vimos en el segundo laboratorio, que correspondía a los colores, a entender derechamente y por qué vemos las cosas con su respectivo color. Cabe destacar que, por ejemplo, las plasticinas están hechas todas del mismo material, pero la pigmentación que se le otorga a cada una es respecto a un elemento particular. No recuerdo bien el elemento que tenía, por ejemplo, el azul y el rojo, etcétera. Pero esa es la única diferencia entre plasticina, la pigmentación que le da con la propiedad ya como más química del material a usar. ¿Cachai? Que lo que hace en realidad es reflejarnos más la luz azul que la del resto, en el caso de la plasticina azul. Además, igual, como, Insisto, no, eso no quiere decir que no refleje la otra onda, solo que nosotros las vemos más azul porque lo hacen en una mayor cantidad en esa frecuencia. Ujú. Sí, porque por lo mismo, bueno, anexándolo un poco con el laboratorio anterior, si pensamos, generalmente casi todas las plantas son verdes, Ujú. porque la frecuencia de espectro de luz que más llega acá es el verde. Claro. No estoy diciendo que no llega ni ultravioleta, no. Llega ultravioleta, pero llega en menor cantidad. Ujú. ¿Por qué sucede esto? Por la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que actúa como un polarizador, Ujú. el cual la luz al interactuar deja pasar todos los frentes de onda, pero en menor cantidad el ultravioleta. Porque el Claro. ultravioleta, como es más poderoso, nos tiende a matar un poco más. El planeta Ujú. nos quiere, cabrón, así que cuidémonos. Ujú. Respecto a hipótesis, se nos hizo difícil tratar de plantear alguna o que otra hipótesis respecto, por ejemplo, al tema de la polarización, porque desconocíamos la verdad de por qué ocurría eso. Yo desconocía por completo el por qué no podíamos ver hacia un lado, pero sí desde el otro. Así que plantear una hipótesis respecto a eso nos resultó muy, muy complejo. Sí, yo igual me resultó complejo porque al principio igual trataba de pensarlo con esto. Por ejemplo, la gente que toma el metro se ha dado cuenta que hay ciertos carros que vienen con publicidad de Coca-Cola por afuera, Ujú. pero no podéis ver qué hay adentro del claro. vagón, pues, pero tú desde el vagón podéis ver lo que hay afuera. Claro. Y por la idea decía, porque hay como unas rendijas Claro, por chiquitita. adentro, unas rendijas chiquititas. Entonces yo veo lo que entra, pero yo desde afuera no puedo ver lo que hay adentro. Sin embargo, pensaba y decía, pero es que en un auto polarizado yo no veo rendijas, pues veo que toda la cuestión es negra. Sí, pues. Harto complicado. Entonces de ahí como que con la experiencia y al estar girando estas láminas pudimos darnos cuenta de que la luz, como venía en esta dirección, pero venía con estas posibilidades de campos. Ujú. Claro, ahí el filtro lo que no hace es solo pasar una. Vas a pasar solamente una. Ujú. ¿Sabes que me debe ver hasta el hilo ahí? Y dije, ¿qué iba a decir? El hilo me salvó. Y con el laboratorio de luz, digo de los colores, entender mejor cómo funciona el tema de la reflexión de colores. Claro. Porque si bien al momento del laboratorio yo igual tenía esa noción
los objetos reflejan solamente el color del cual están hechos. Claro, Entonces, al plantear la situación de que está ahí el de la disco y te alumbran con rojo y tú no andas con prendas rojas, debería serte invisible técnicamente, claro. pero eso no pasa. Mm. Entonces, nosotros reflejamos todos los colores, pero con mayor intensidad, el cual nosotros estamos pigmentados. Claro, se tiene esa noción, pues, de que, de hecho, se dice mucho en el colegio y en la vida en general, pues, de que el objeto es de este color porque absorbe todos los demás y solo refleja ese. Mm. Y Como no es que tan así, tomabas los pues. colores y se los guardabas el mismo. Mm. Entonces, ¿a dónde te los guardáis los colores? No, pues, no podéis guardarte el color porque ni siquiera es algo que se guarde, no es algo tangible. La Claro. luz no es tangible. También destacar que en ese laboratorio se nos hizo un hincapié muy importante también en lo que tiene que ver con la fuente. La fuente Mm. lumínica era muy importante al color que nosotros vamos a ver también, po. Recuerdo que vimos distintas lámparas, una lámpara que era de sodio, otra de mercurio y otra no recuerdo el material, el elemento que tenía, pero con todas veíamos los colores distintos, pues también aplicando esto de las plasticinas. Entonces, otro factor importante era la fuente. Por ejemplo, la fuente principal de nuestra visión es el sol, po. Y como decía Daniel, él dirige en casi todas las direcciones, pero los rayos siempre inciden de manera perpendicular a nosotros por un tema de distancia Y y curvatura. curvatura, claro. Pero no así con los otros filtros de colores, No, o con lo otro. sea, con los otros, digo, fuentes de luz, como lo era la lámpara de mercurio, la lámpara de sodio. Sí, porque ahí igual siempre tenemos que tener en cuenta que la luz interactúa de diferentes formas con diferentes objetos. Claro. Esos diferentes objetos están compuestos de diferentes, diferentes componentes químicos. Entonces, la luz interactúa con todos los químicos de diferentes maneras. Por ende, al tener estos tipos de fuentes que fueran de sodio o que fueran del otro material que nombraste, De mercurio y helio. de mercurio y helio, obviamente sí o sí nos iba a dar un tipo de luz diferente a cada una, aunque fueran el mismo color, de la misma frecuencia y demás. Por ende, el color depende de la fuente. El color depende de la fuente. Bueno, y con eso entramos a despedirnos y desearle una muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día. Espero que haya sido productivo y que hayan aprendido un poco de esto. Así Así que, que muchas gracias. chao, chao. Hasta luego. ¿Cuánto habrá durado? 22 minutos. Ya, pues desde